Madrugada del 30 de julio. Acaba de rugir la Tierra y se detecta un terremoto de 8,8 en la escala de Richter en Kamchatka, ahí a la derecha del todo de Rusia. Bueno, inmediatamente saltan las alarmas internacionales ante la posibilidad de que haya un tsunami, no solo en la zona, sino que se extiende de manera internacional a Japón, a Estados Unidos en Alaska, en Hawái e incluso a Latinoamérica. Todo el mundo contiene la respiración ante la posibilidad de que uno de los mayores terremotos que se han registrado en la región pueda desencadenar olas de metros y metros de altura que al llegar a tierra pueden destrozar absolutamente todo. El gobierno de Japón, de hecho, ordena la evacuación de casi 2 millones de habitantes ante una posibilidad muy real de que toda la zona norte de Japón sea completamente anegada por el agua. ¿Y el resultado cuál fue? Olas de apenas unos metros de altura, sobre todo en la zona cercana al terremoto, cuando esperaban posibles tsunamis incluso en Latinoamérica, en la costa de Chile. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los sistemas de alerta? Es de lo que vamos a hablar en este vídeo, porque me da a mí que todavía no se entiende muy bien qué es exactamente un tsunami, cómo se produce y cuánto poder destructivo puede llegar a almacenar el mar. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show donde tratamos temas de lo más variopintos, y en este caso nos vamos a ir a un tema que está muy relacionado con la actualidad, porque este aviso de tsunami y este terremoto ocurrió la semana pasada. No hubo que lamentar grandes, bueno, ni víctimas ni tampoco grandes destrozos. Imagino que alguna habría, pues depende un poco de dónde te pille, pero no fue ni la 10ª parte de lo que podría haber sido un terremoto de esta magnitud. Y lo que quiero es aprovechar para explicar desde el punto de vista científico cómo se produce un tsunami, porque creo que en la prevención está el hecho de poder entender bien qué es lo que hace un tsunami, cómo se produce un tsunami, y bueno, pues si sabes esto, pues tendrás más posibilidades, entiendo, de salvarte o por lo menos tomar las decisiones en caso de crisis, tomar las decisiones un poquito más acertadas. Y es que lo más importante ante un tsunami es que, aunque todos hayamos visto pues aquellos documentales o aquellas imágenes que podamos tener en la cabeza de una ola de igual altura que un rascacielos que está completamente engullendo una ciudad, lo cierto es que los tsunamis son mucho más difíciles de detectar y sobre todo mar adentro. Fijaos que no estoy hablando de predecir las cosas. Los científicos trabajan mucho en intentar encontrar o detectar patrones para poder predecir grandes desastres naturales, como pueden ser no solo ya tormentas, sino sobre todo terremotos, volcanes. Sería genial poder saber cuándo va a ocurrir una erupción volcánica, cuándo va a ocurrir un terremoto, porque de esa manera podríamos prepararnos, podríamos evacuar a personas o podríamos asegurarnos de que todo el mundo esté en un lugar seguro y a salvo. Pero no es el caso. Todavía no tenemos la bola de cristal y ni con todo el conocimiento científico somos capaces de entender cuándo se van a producir estos fenómenos, porque en su mayoría vienen determinados por el movimiento de las placas tectónicas. La Tierra, al final, no deja de ser una bola de magma que está muy caliente y se va moviendo por convección, exactamente igual que cuando pones a hervir agua dentro de una cazuela, pues el agua también se va moviendo haciendo unas corrientes de convección que son características y que están ya estudiadas. Lo mismo ocurre en la Tierra, y tienes la parte de la superficie de la corteza terrestre que es sólida, que es donde vivimos, pero luego todo lo que es el manto y el núcleo pues tienen formas sólidas y líquidas, pero para entendernos podríamos decir que básicamente es magma, que es lava, y todo se va moviendo. Y el problema es que la corteza terrestre son placas, no es ni siquiera que sea un caparazón de una sola pieza como podría ser la cáscara de un huevo, sino que son diferentes piezas que se sobreponen una encima de la otra, y como si fuese un equilibrio inestable, si nos imaginásemos por ejemplo hielo que está flotando encima de la Tierra, pues como que no encaja bien, y de vez en cuando se mueven estas placas, una se monta encima de la otra, salen montañas o creas una falla, y eso es lo que acaba provocando los terremotos cuando estas placas se acaban moviendo. Los maremotos son muy parecidos y básicamente se suele producir un maremoto siempre que se ha producido un terremoto en la profundidad del mar, en el suelo del océano, pues ahí se puede producir un terremoto exactamente igual que en superficie terrestre, y ese terremoto es el que suele originar los tsunamis, al menos en un 88% de los casos. Hay más posibilidades o hay más formas de poder organizar o poder crear una ola gigante. Puede ser por una erupción de un volcán, puede ser también por que caiga muchísima piedra, muchísima roca al mar, como si fuese esto una piscina que esté tranquila, pues puede caer una piedra gigante, qué sé yo, de un acantilado que se ha desprendido
sorprendido, y cuando cae, pues eso va a provocar una ola, pues lo podemos intuir y lo podemos pensar. Si cae un meteorito, si cae un asteroide, también se puede producir un tsunami de grandes dimensiones. De esto hablaremos después porque quiero presentaros cuáles han sido los mayores tsunamis de la historia, y uno de ellos fue causado por el meteorito que se supone que extinguió a todos los dinosaurios. Claro, tremendo meteorito que cae, no solo levanta mucho polvo que hace que luego se mueran las plantas y los dinosaurios, etcétera, etcétera, sino que también, previsiblemente, pues levantó olas de muchos metros de altura que reventaron también muchas especies. Pero de esto, como digo, luego repasaremos. En cualquier caso, la forma más común de que se produzca un maremoto es por terremotos, ¿vale? Es decir, los tsunamis suelen ser creados en la mayor parte de casos por terremotos. Se produce un desplazamiento de las placas tectónicas en el fondo del mar, y estos desplazamientos mueven muchísimo agua. Debajo del mar, en el fondo marino, a lo mejor se está creando una montaña. Entonces, de la nada, a ver, no se va a crear una montaña entera de la nada, de un solo movimiento, de un solo terremoto, pero se crea una pequeña montaña. Es decir, puede que el terreno pues suba a lo mejor 20, 30 centímetros. ¡Pum! De repente ha subido. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de que estamos a 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidad, quizás más incluso, ¿vale? Entonces, pongamos 5.000 metros de profundidad, ¿vale? Muy profundo, debajo del mar. Y se ha producido un terremoto porque se están moviendo las placas tectónicas y se está creando pues una mini montaña y ¡pum! De repente se ha movido. Y claro, todo eso es como si tú con una aleta, ¿sabes? De estas que te pones en el pie para nadar más rápido, pues hubieses dado así debajo del mar, creando muchísimo movimiento de agua. ¿Por qué? Porque de repente se ha tenido que levantar todo eso. Claro, para que se levante, se cree una montaña en el fondo del mar, todo el agua que había ahí tienes que desplazarla. Entonces, piensa que estamos hablando de volúmenes de agua muy importantes, porque no es que ocurra en un sitio puntual que de repente ¡pum! Suba, sino que es a lo largo de un espacio muy grande, kilométrico. Entonces, todo ese agua, cuando sube, es el agua que tiene que desplazarse y tiene que moverse, tiene que buscar su salida. Entonces empieza a crear la ola. Pero claro, como estamos tan en el medio del océano y está tan profundo, esa ola en la superficie es una olita. O sea, no se ve. Es una ola que a lo mejor es de medio metro. O sea, que claro, imagínate, estás en el medio del océano Atlántico, del océano Pacífico. Claro, una ola de medio metro, ni te enteras. Que esto es una de las primeras cosas que imagino que os habrá llamado la atención. Dices, oye, han lanzado una alerta a 2 millones de personas, las evacúan y les dicen que tienen que irse de sus casas. 2 millones de personas son muchas personas, ¿eh? O sea, la central nuclear de Fukushima, que ya tuvo problemas por un tsunami hace no tanto, hace 10 años, pues la han tenido que evacuar de nuevo. O sea, tienes que hacer que mucha gente se vaya. Y dices, oye, ha sido el terremoto, lo hemos medido, vale, parece que va a haber un tsunami, pero luego no tienes barcos, no tienes cosas que puedan medir si verdaderamente está viniendo una ola gigante hacia la ciudad. Y lo cierto es que la ola gigante solo se forma cuando llegas a la orilla. En alta mar, lo más que hay es una olita de, ya digo, de no más de 1 metro. Y la principal diferencia es que las olas que se crean con el viento es porque el viento sopla en la superficie de la superficie del mar y va generando esas olas. Pero claro, el viento solo puede empujar el agua que está en la parte de arriba. Aquí el movimiento viene de abajo. Ha sido en el fondo del mar donde se han movido las placas tectónicas y han movido muchísimo agua, con lo cual no se ve en la superficie. Y como digo, las olas que se producen son olas de medio metro. Y esa ola empieza a moverse como cuando tiras una piedra al estanque, que creas las ondas, creas las olitas y van en forma de círculo como extendiéndose. Lo mismo ocurre con el tsunami desde el epicentro donde ha ocurrido generalmente, como digo, el terremoto, aunque puede producirse por un volcán que puede entrar en erupción en el fondo del mar o que caiga un meteorito o algún objeto muy grande al mar, que también podría ser el caso, pero tiene que ser muy grande para que se acabe notando. En cualquier caso, como digo, el terremoto es el 88% de las ocasiones y los más grandes suelen ser provocados por terremotos, con lo cual tenemos este movimiento de placas tectónicas que ha generado un movimiento de una gran cantidad de agua, pero que no se ve arriba. Es decir, si tú estás en un barco en alta mar, ni te vas a enterar. Y de hecho, una de las cosas que no se entiende muy bien sobre cómo funcionan las olas no se mueven de manera horizontal. Es decir, las partículas de agua que están en el mar no van avanzando y van moviéndose así como ondulando como si fuesen una serpiente. Se quedan en el mismo sitio. Las partículas de agua, solo las partículas de agua simplemente se mueven de arriba abajo. Se mueven o sea, cuando viene la ola, pues como cuando tú estás, imagínate que vas a hacer la ola en un estadio de fútbol, ¿vale? Y cuando llega la ola humana, ¿no? Pues levantas los brazos. ¡Ué! No te has movido de tu sitio. Y sin embargo, la sensación cuando tú estás viendo parece como que se está moviendo. Bueno, eso es una ola, ¿vale? Y con el agua ocurre exactamente lo mismo. Como si fuesen personas sentadas en su asiento, en su butaca del estadio, las partículas de agua no se mueven, es decir, no se están desplazando, no están viajando, sino que simplemente se elevan.
y se levantan. ¿Por qué? Porque ha habido una perturbación en el fondo del mar. ¿Qué es lo que ocurre y por qué se forman los tsunamis? Bueno, cuando esta ola llega a la orilla, la profundidad del mar ya no es tan alta. Entonces, toda esa cantidad de agua que se estaba desplazando tiene que salir por algún lado. Y normalmente sale por arriba, es decir, la ola empieza a ganar altura, a ganar altura, a ganar altura, y esto depende mucho de cómo sea la forma de la costa, ¿sabes? Si es muy pronunciado, de repente pasamos de mucha profundidad a poca profundidad, depende de muchos factores el hecho de que luego sea más alta o menos alta, pero es toda la energía que ha venido acumulando desde mar adentro. Por lo tanto, en las profundidades en el centro del océano tú no te enteras de que hay un tsunami, ni te enteras de por dónde va. Lo detectan algunas pequeñas bollitas que bueno, pues detectan pequeños movimientos y pueden intuir por dónde va. Pero aparte de que no es muy grande, lo más interesante es la velocidad a la que viaja un tsunami. Cuando el tsunami, digamos que ha habido un terremoto en el centro del océano, en las profundidades del océano, en el medio, ha habido un movimiento de placas tectónicas y se inicia este tsunami, esta pequeña ola de medio metro de altura, a lo mejor, pero como es tan profundo, es muchísimo agua el que está moviendo, no se nota apenas por las boyas, pero lo más interesante es que el tiempo que pasa entre que avanza esa pequeña olita, vamos a llamar, de medio metro, y viene la siguiente, es un espacio muy grande. Normalmente, entre ola y ola, cuando las olas las crea el viento, no hay mucho espacio entre cada uno de los picos, de los máximos de las ondas, ¿no? Entre cada ola, para que nos entendamos. Pero cuando es una ola provocada por un tsunami, de repente todo se concentra en una. Es muy pequeñita, es solo de medio metro, pero en esa ola se concentra todo y hay mucho espacio, kilómetros, hasta que viene la siguiente ola, que es otro que aglutina también mucho agua y generalmente también es pequeñita porque es otro segundo tsunami. No suelen venir de uno, sino suelen ser varias olas fuertes, ¿vale? Porque es diferente a la que crea el viento, que el viento sopla un poco, crea una ola, sopla otro poco, crea otra y digamos que van más juntas. Estas van más separadas, pero lo más interesante es que como van desde la profundidad del agua, viajan muy rápido. ¿Cómo de rápido? Entre 400 y 800 kilómetros por hora. O sea, como un avión. Y no te exagero, la ola se mueve como un avión. Lo que pasa es que es una ola muy pequeña, que es que casi ni la ves, ¿sabes? Pero se mueve muy rápido. No tiene nada que ver con las olas de 4, 5, 6, incluso 10 metros que intentan pillar los surfistas. Esas son olas que crea el viento y que pues, se crean en playas específicas donde es bastante habitual que ocurra. Esto no, esto es una ola que es silenciosa, que prácticamente no se puede detectar y que viaja muy rápido. Por lo tanto, desde el momento que tenemos el aviso de que ha ocurrido un terremoto, que lo hemos medido con sismógrafos, en ese momento sabes que es muy probable que venga un tsunami. Y por lo tanto, el aviso está hecho, porque la ola del tsunami no la vas a poder ver hasta que no sea ya demasiado tarde y la tengas encima porque vaya a aplastar una ciudad o a aplastar una playa, la orilla, un puerto, lo que sea que se encuentre a su paso. Si tú estás en una embarcación, a no ser que estés muy cerca de tierra, si tú estás en una embarcación no te pasa absolutamente nada, porque como he dicho, las partículas de agua se mueven solo de arriba abajo, no te avanzan, no te empujan hacia la superficie, no hacen que te muevas de esa manera. Pero sí que es cierto que si estás muy cerca de la tierra, pues claro, por el propio movimiento y la inercia que lleve el agua, luego es muy probable que sí que acabes con el barco en mitad del continente, cosa que no te interesa. Pero si estás en medio del océano, ya te digo que estás en un barco, estás en un sitio seguro porque la ola no es muy alta. ¿Qué es lo que ocurre exactamente con el tsunami? Veréis, esta ola que representa kilos y kilos de agua que se están moviendo, o sea, son litros y litros y litros de agua que se han movido, que viene desde las profundidades del océano, van avanzando y avanzan muy rápido, como os he dicho. Cuando llega a la costa, la profundidad ya empieza a ser más baja, más baja, más baja, y cuando la profundidad es más baja, la velocidad va disminuyendo. Ya en lugar de viajar como un avión de reacción, pues van cada vez ralentizando la marcha y de 800 km por hora pasa a 400, de 400 a 200, de 200 a 100 km por hora, cada vez va más despacito. Pero sin embargo hay unas ciertas fórmulas físicas que te miden cómo se tiene que comportar una onda, que hacen que si de alguna manera está disminuyendo la velocidad, como la cantidad de agua es la que es y se está desplazando porque se han movido las placas tectónicas, esa cantidad de agua no puede moverse, pero tiene que moverse algo de la fórmula para que la fórmula cuadre. ¿Y qué es lo que se mueve? Lo que se conoce como la longitud de onda, es decir, el tiempo o el espacio que hay entre cada una de las olas. Os dije que había mucho espacio entre una ola y otra, porque es mucha cantidad de agua. Pero como se está reduciendo la profundidad y la velocidad se está ralentizando, entonces lo único que se puede hacer para que la fórmula física cuadre es reducir la longitud de onda. Eso significa aumentar la amplitud. Si tú te imaginas el dibujo de las olas, de las óndulas, dibujados como las dibujaría un niño en un papel, imagínate que ahora tenemos que comprimir el dibujo, tenemos que comprimir las olas porque tenemos que hacerlo cuadrar con la nueva profundidad que tenemos. Claro, si comprimimos
una ola, ¿qué es lo que va a pasar? Que el agua o sale por abajo, que no puede porque está al fondo del mar, o sale por arriba, que es lo que tiene es aire. Entonces, lo que ocurre cuando comprimimos mucho es que la ola crece. Y crece a 5 metros, 10 metros, 20 metros, 50 metros, lo que necesite el agua para poder extenderse. Y es esa ola que crece justo en el momento en el que está a punto de tocar tierra, lo que conforma el tsunami y lo que hace que se reviente todo. Tsunami, además, es una palabra japonesa que lo describieron así los pescadores japoneses, que básicamente estaban pescando en mar adentro, no se enteraban de que había pasado un tsunami, porque ya os digo que mientras ellos estaban pescando, la ola era muy pequeñita, pero claro, cuando llega a la orilla, se convierte en una ola gigantesca y revienta el puerto. De hecho, creo que tiene significado la palabra como que la ola que destruye el puerto o algo similar. Porque es ese el principio que hay. Tú imagínate, ¿vale? Imagínate una piscina que está llenada a ras, ¿vale? Si tú tiras una piedrecita a la piscina, ¿vale? Vas a provocar pues unas ciertas ondas y algo de agua se va a desparramar de la piscina, evidentemente, porque no tienes, o sea, claro, has tirado la piedra, has generado una perturbación, pues algo se derramará, pero no demasiado. Si tú vas corriendo y te tiras en el centro de la piscina a bomba, vas a desparramar más agua que si tiras una piedrecita. Pero tampoco demasiada. Si la piscina es muy grande, tampoco creo que tires demasiado, ¿no? O sea, dices, vale, pues en el océano, pues claro, tampoco va a ser tanto. Vale, ¿qué crees que va a pasar si tú pillas el fondo de la piscina y lo subes 10 centímetros, así de golpe? Claro, eso es como el émbolo de una jeringuilla. Depende de cómo lo quieras concentrar, pero una jeringuilla que tiene que salir el agua por un tubito muy pequeñito, que sale a presión, sale con muchísima fuerza y de hecho si lo haces hacia arriba puede llegar a subir muchos centímetros, ¿no? Bueno, depende de lo grande que sea la jeringuilla, incluso algunos metros, ¿no? Algo parecido ocurre cuando juegas de esta manera con los fluidos. Lo que pasa es que no nos enteramos tanto cuando ocurre con un tsunami en el mar, porque no es una fuerza que tú te puedas imaginar la necesaria para poder mover tal cantidad de agua. Pero claro, piensa que es la fuerza que es necesaria para levantar una montaña. Pues lo mismo, pero ha ocurrido debajo del mar. Ha movido mucho volumen de agua y por lo tanto puede llegar a generar una ola muy grande. Además, el hecho de que la ola tenga que comprimirse y que tenga que subir de altura porque la profundidad de la costa está reduciéndose, provoca un efecto muy interesante, muy característico de los tsunamis, que es el efecto de bajamar. Es decir, el mar se mete hacia adentro y parece como que la playa se vacía. Y no es la marea, no. De repente es esa ola que se está comprimiendo y eso significa que está por venir una ola muy grande justamente detrás. Y esto es una cosa que si no sabes bien, te puede pillar de pardillo y hay mucha gente que muere en los tsunamis porque dice, ¡ay va, el mar se está metiendo! Mira qué cantidad de conchas hay en la playa, vamos a recogerlas, qué curioso, te quedas embobado viéndolo. Y si tú en algún momento ves algo similar, hayas o no hayas sentido un terremoto antes, sal por patas, o sea, sal corriendo lo más que puedas, aléjate lo más que puedas de la playa y busca el sitio más alto al que seas capaz de llegar, porque si el mar se mete para adentro, significa que después va a venir una ola que no la vas a ni ver. Y va a ser tan alta que lo más probable es que acabe reventando todo lo que hay alrededor. Es el efecto de bajamar instantánea, o sea, ocurre muy rápido y ya os digo que pasan nada, segundos, quizá algún minuto entre que el mar retrocede y luego puedes llegar a ver esa gran ola que está por llegar. Esto cuidado porque no ocurre así en todos los tsunamis. No siempre se produce el efecto de bajamar instantánea. Por lo tanto, o sea, quiero decir, si se produce, viene ola después. Pero si no se produce, puede venir ola también. Con lo cual, hay que estar atento a cuando ha ocurrido un terremoto o un volcán o algo que se haya detectado y hay un aviso de tsunami. Tienes que saber que no es un sitio seguro la playa. De hecho, es posiblemente el sitio más peligroso en ese momento, quizás del planeta incluso. Mira, ahora que ya entendemos un poco cómo funcionan los tsunamis y que cuesta mucho entender la magnitud que tienen porque no vas a ver la altura de la ola hasta que tocan en la orilla y por mucho que lo midas antes no vas a saberlo, quiero repasar con vosotros cuáles han sido los tsunamis más destructivos que se recuerdan en el planeta. Y a ver, hay muchos que todavía la humanidad no existía, pero sí que podemos incluir el meteorito que acabó con los dinosaurios. O sea, un asteroide que impacte contra la Tierra que tenga más de 1 kilómetro de diámetro ya es susceptible de crear un tsunami. El meteorito que se supone que acabó con los dinosaurios tenía 15 kilómetros de diámetro. Impactó cerca de la península del Yucatán, en México, en el Golfo de México o Golfo de América, como dice ahora Donald Trump, que tenemos que llamarle. Y fue hace 66 millones de años. El meteorito, cuando golpeó,
levantó mucho polvo, hizo que al final pues se quedase el polvo en suspensión en el ambiente, la luz solar no podía penetrar, mató muchos del impacto a muchísimos dinosaurios y animales, pero lo peor estaba por venir, que es que tremendo meteorito, cuando cayó en el mar, levantó una ola gigantesca. Es imposible saber con exactitud, porque no había nadie ahí para poder verlo, qué altura tuvo esa ola. Pero bueno, se estima, por simulaciones que han hecho en ordenador, que la ola podía tener más de 1000 metros de altura, quizá 1500 metros de altura, y que impactó a más de 300 kilómetros por hora. Mira que os he dicho que la velocidad se reducía cuando llegaba a la costa. Bueno, en este caso se redujo, pero no podía reducirse más. Una ola de 1500 metros de altura impactando en las costas de Florida, en las costas del sur de Estados Unidos, de México, te puedes imaginar el destrozo que hizo. De hecho, se han encontrado restos de material que se supone que debía estar en el océano, o sea, restos de esa ola gigante, se han encontrado en el centro de los Estados Unidos. Se cree que el impacto de este meteorito contribuyó a la extinción del 75% de las especies que había en el planeta Tierra en ese momento, con lo cual, pues bueno, ahí van incluidos los dinosaurios, pero muchos otros animales y plantas que también pues se las vieron y desearon con este meteorito, que como digo, es una teoría, pero está bastante asentada. Pero ha habido más tsunamis, y esto ya, pues quizás algunos documentados ya por el hombre, no teníamos los avances científicos que tenemos hoy en día, pero son relevantes en cualquier caso. Por ejemplo, el terremoto y tsunami de Lisboa de 1755. Se conoce como el terremoto que removió la fe, incluso se llegó a dudar de Dios nos está mandando un castigo divino. Y es que este fue un terremoto que, a ver, no existía la escala de Richter en ese momento, pero bueno, se estima que tendría un poder de destrucción entre 8,5 y 9, ¿vale? O sea, fue un terremoto fuerte en Lisboa en 1755, con lo cual, pues bueno, día 1 de noviembre de Todos los Santos, país muy católico, y justamente estamos en la época de la Ilustración, que estaban cambiando muchas cosas del pensamiento del hombre en Europa, y bueno, pues ocurrió esta desgracia de un terremoto muy fuerte en Lisboa. La ciudad destruida, grietas en el suelo del propio terremoto y el movimiento sísmico, la ciudad en llamas completamente porque saltaron incendios y claro, con el caos, mucha gente murió en el acto, pero lo peor estaba por llegar, porque se produjo un tsunami que vino inmediatamente después del terremoto. En este tsunami sí que se retiró el agua, y está documentado que pues alguien dice, no, el mar se retiró y como que alguien lo estaba absorbiendo, y detrás vino un muro de agua, una ola de más de 20 metros que arrasó por completo la ciudad de Lisboa. Digamos que la mitad de la ciudad de Lisboa se la llevó el terremoto y la otra mitad se la llevó el tsunami. Quedó reventada, como si no existiera prácticamente la capital de Portugal hoy en día. Se estima que solo en la ciudad de Lisboa murieron más de 60.000 personas, y en ese momento la ciudad tendría 200.000, 250.000 habitantes, de manera que un cuarto de la población murió de manera instantánea simplemente por el impacto del tsunami en la ciudad unido al terremoto. Otro tsunami también muy estudiado y muy conocido es el tsunami de Krakatoa, y este fue provocado por un volcán en 1883. El volcán Krakatoa en Indonesia explotó, ¿vale? O sea, se llenó así de mucha lava y ¡pum! El estruendo se escuchó a más de 4.800 kilómetros de distancia. Y esto es otro detalle importante que no ocurre siempre, pero en los tsunamis a veces se produce la bajamar y el mar se retira, y también a veces el mar suena. Se oye un estruendo que viene del propio mar, como de ese terremoto se oye. Y si eso ocurre, de nuevo, sal por patas, ¿vale? O sea, si llegas a oír un estruendo muy fuerte estando en la playa, lo más probable es que se deba a un tsunami que está viniendo justamente por detrás, y lo más prudente que puedes hacer es salir por patas. No tienes demasiado tiempo porque, aunque el sonido viaja muy rápido, las olas del tsunami también, ya te lo he explicado antes, con lo cual van más despacio que el sonido, pero no tanto más despacio, con lo cual echa a correr si puedes. Bueno, pues la erupción y explosión de este volcán generó olas de más de 40 metros que anegaron todas las islas que estaban alrededor, incluyendo la isla de Java, la isla de Sumatra, todas quedaron anegadas, y también se estima que murió pues una cantidad de personas bastante significativa, 60.000, 80.000 personas. Estamos en años en los que tampoco se llevaba un conteo muy exacto y no nos debemos fiar demasiado, pero bueno, son estimaciones hechas por lo alto, pero simplemente atendiendo a la magnitud del tsunami y a lo altos que eran las olas, pues evidentemente fue una potencia destructiva bastante interesante. Sin embargo, no todos los terremotos son causados por fenómenos sísmicos, terremotos, ni tampoco por volcanes. Algunos os he contado que se provocan por desprendimientos
de montañas o de un desprendimiento de rocas que caen en el mar. Y esto es lo que ocurrió en Alaska en 1958, generando la ola más alta desde que existen los registros. Es decir, sin contar el asteroide que mató a los dinosaurios, porque no había nadie ahí para poder más o menos medirlo o estimarlo. Pero aquí sí, 1958 ya existían registros y esta ola medía más de 500 metros. En concreto, la ola llegó a alcanzar la altura de 524 metros. Vaya pedazo de ola, más alta que los rascacielos que construimos, y se produjo por un deslizamiento de tierra que provocó que cayesen desde 900 metros de altura muchas rocas a una bahía en Alaska. Pero muchas rocas, estoy hablando de 40.000 litros de rocas que cayeron de repente y de golpe en la bahía. Pero por muchos litros me refiero a 40 millones de metros cúbicos, es decir, 40.000 millones de litros de rocas que cayeron de golpe a 900 metros de altura en la bahía de Alaska. Claro, esto, pues imagínate, tiras una piedra a un estanque, pues una piedra, si eres muy fuerte, a lo mejor ocupa 1 litro. 40.000 millones de litros, imagínate el tamaño del pedrusco, o sea, prácticamente una montaña entera que la tiraron, boom, al mar, ¿vale? Y entonces, claro, esto provocó una ola gigantesca de 524 metros. Evidentemente, una ola tan grande reventó todas las aldeas que estaban por la zona, los árboles y demás, hasta 500 metros de altura, claro. O sea, prácticamente tienes que correr muy tierra adentro. Milagrosamente solo murieron 5 personas, que yo imagino que es porque la población total de Alaska en aquel momento pues sería de 10 personas y a lo mejor murió la mitad. Bueno, no lo sé, pero vamos, no murió apenas gente, sobre todo teniendo en cuenta la pedazo ola que se creó por este deslizamiento de tierra. También, por supuesto, si estamos haciendo un ranking de tsunamis, quizás debemos mencionar el terremoto de Chile en 1960. Fue el terremoto de Valdivia y a fecha de hoy se trata del mayor terremoto jamás registrado, con un 9,5 en la escala de Richter. Básicamente, en este terremoto durante 14 minutos la tierra se empezó a revolver y a retorcerse y se generaron olas de más de 25 metros. Esta ola, que se produjo en las inmediaciones de la costa chilena, viajó a 700 km por hora y recorrió todo el Océano Pacífico y se detectó en Hawái, en Japón, en China o en los Estados Unidos. Esta ola y el terremoto mataron pues en Chile a más de 1.000 personas y desde este momento se registró el sistema de alertas tempranas de tsunamis en el Océano Pacífico, que es un sistema de medición que es lo que ha entrado en alerta justamente tras el terremoto que ha ocurrido en la otra parte del Océano Pacífico, que fue en la provincia de Kamchatka, en Rusia, la semana pasada. De aquí saltamos a el año 2004, donde se produjo un maremoto, un tsunami muy destructivo, quizás el más destructivo en términos de vidas humanas recientes, que ocurrió en el Océano Índico. Se registró un terremoto de 9,1 en la escala de Richter al lado de la isla de Sumatra, y este terremoto provocó pues un posterior tsunami en las islas de Indonesia, Tailandia, la India, y murieron más de 220.000 personas repartidas entre todos los países porque no se siguieron las indicaciones adecuadas y no existía tampoco el sistema de alertas de tsunamis en el Océano Índico. Existía en el Pacífico, pero no en el Océano Índico. A raíz de este tsunami se ha creado también el sistema de avisos internacional para los tsunamis que puedan ocurrir en el Océano Índico, y ya todos los países están mucho más coordinados ante estas posibles eventualidades. En el año 2011, en Japón, también registró un terremoto, en este caso fue de un 9 en la escala de Richter, y posteriormente vino seguido de olas de hasta 40 metros de altura. Y eso que Japón tenía construidos unos diques, y la alerta que les llegó es que las olas iban a ser inferiores a los diques que tenían. Tenían diques en gran parte de la costa de 5 metros de 15 metros, y decían que las olas iban a tener 5 metros, entonces como que no iban a rebasarlas, o no sé si eran de 5 metros y las olas iban a ser de 3 metros, y que en teoría no iban a rebasarlos, y lo rebasó ampliamente y acabó destruyendo y anegando la parte norte de Japón, que es la que ha entrado en alerta justamente tras el último terremoto. Lo más relevante, o lo que más se dio a conocer de este tsunami, fue que se impactaron los circuitos de refrigeración de una central nuclear, la central de Fukushima, y 3 de los núcleos entraron en una situación delicada porque se empezaron a fundir parcialmente. Pero bueno, se controló finalmente el potencial escape, y Japón ha reforzado todas las medidas de seguridad en ese área, intentando construir distintos diques o muros que puedan, si no frenar por completo un tsunami, por lo menos sí reducir gran parte de la fuerza que traiga la ola gigante. En cualquier caso,
las recomendaciones, por supuesto, siempre son seguir las alertas oficiales que pueda haber o los avisos de emergencias oficiales, porque ellos son los que tendrán toda la información en el momento, pero con carácter general, si tienes o si sientes un terremoto y estás cerca de la orilla del mar, lo más recomendable que puedes hacer tú y los tuyos es alejaros lo más que podáis del mar, simplemente por si acaso, y un terremoto fuerte, o sea, un terremoto que te cueste estar de pie, lógicamente, pues vete rapidito. Los coches suelen ser una malísima idea para tratar de huir, porque no querrás verte en un atasco intentando alejarte. Lo más seguro es andar a buen paso o correr incluso para alejarte de la zona, particularmente si hay un aviso fuerte, porque se va a producir un tsunami. Si veis que el mar retrocede, también es síntoma de que puede venir un tsunami. Si veis que el mar, oís como un estruendo que viene del propio mar, también es síntoma de que va a ocurrir un tsunami. Y si el agua te llega a alcanzar, porque has corrido y te has alejado lo más que has podido y has subido lo más alto, pero aún así te ha alcanzado el mar, bueno, intenta minimizar golpes que puedas tener, porque el agua va a mover todo con muchísima fuerza, con lo cual te tendrás que subir a intentar agarrarte un objeto y subirte y evitar que se golpee. Si el agua luego, la ola cuando retroceda te lleva a mar abierto, si vas vestido y vas con ropa, pues deshazte de la ropa que sea más pesada, de los zapatos, de pantalones, de cosas que te puedan ralentizar a la hora de nadar, porque tendrás que mantenerte pues un poco a la deriva durante bastante tiempo hasta que se calmen un poco las aguas y el lodazal pues se acabe pues asentando. Pero volviendo al fallo mundial en el sistema de alertas. A ver, es un fallo mundial y bienvenido sea. ¿Por qué? Porque se han evacuado millones y millones de personas por la posibilidad de que pueda haber un tsunami en la región del norte de Japón, de Rusia, porque ha habido un terremoto muy fuerte. Y como no se pueden medir cuando están en alta mar y cuando están en mar abierto la magnitud de ese potencial tsunami, pues digamos que lo más seguro es evacuar a las personas que puedan estar en riesgo. Y hay un aviso de que, oye, a lo mejor puede llegar un tsunami, porque una ola que es solo, como se decía antes, de medio metro de altura mientras está en mar abierto, cuando llega a la costa se puede convertir en una ola destructiva de 20, 30, 40 metros de altura. Y eso puede reventar por completo ciudades enteras. La suerte, de hecho, justamente que hemos tenido esta semana es que luego quedó en nada. O sea, quedaron en pequeños daños materiales y las olas más altas que se registraron fueron de 5 metros. Pero ya os digo que estaban preparados hasta en Hawái y en la costa de Estados Unidos o incluso en Latinoamérica, estaban preparados ante la posible recepción de alguna ola gigante consecuencia de ese terremoto. Mi sugerencia es que más vale prevenir que curar, sobre todo con la fuerza que puede llegar a tener la Tierra y que puede llegar a tener un tsunami de estas características. Pero con esto acabamos el desayuno royal. Espero que ahora seáis unos expertos en tsunamis o por lo menos que tengáis las nociones básicas de por qué se produce un tsunami y por qué las olas son tan bajitas cuando están en alta mar, pero cuando llegan a la orilla se convierten en una ola muy destructiva. Recuerda que tenemos episodio nuevo todos los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana, tanto en YouTube como en Spotify y tus plataformas favoritas de podcast. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!